editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Buen día, Alfredo, buen día, amigo televidente, es un placer de encontrarnos con usted, indudablemente mucha opinión, mucho comentario y mucha información que empieza a generarse ya además con el lanzamiento de esta convocatoria a elecciones. Hay de todo y para todos, podríamos decir. Y a propósito de las informaciones, el lanzamiento de esta convocatoria, Cambio se refiere hoy a ello y dice: arremetida neoliberal contra el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, escuche y luego usted se forjará su propia opinión. Dice: la derecha junto a sus actores internos y externos ha decidido apretar el acelerador de su plan C, que incluye desacreditar, desgastar al Tribunal Supremo Electoral para que ante una victoria del postulante Evo Morales en octubre, tal como anticipan las encuestas, dice, puedan posicionar en la agenda pública la idea de fraude. Bueno, y dice una parte de esta estrategia la cumplen algunos cívicos, políticos regionales, etcétera, en un encuentro que tuvieron en Santa Cruz. Destaca aquí esta línea discursiva que pide nuevos vocales electorales acordados entre partidos políticos, comités cívicos, CONADE y el gobierno, dice, fue apoyada por la mayoría de candidatos opositores. Estas ideas, dice, comenzaron a ser reproducidas por portales noticiosos afines a la derecha, se entiende, ¿no? Eso es lo que quiere decir, me imagino. El propósito es construir un clima de opinión mayoritaria que ponga en duda al Tribunal Supremo Electoral y los resultados de los comicios del 20 de octubre. Y dice que esta es una faceta de la estrategia derechista que tiene que ver con la teoría de la espiral del silencio, dice, de la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann. Y destaca cómo es esta teoría, dice que las personas constantemente adoptan su comportamiento, las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Eso también tendría que aplicarse a muchos aspectos que se viven en la política en general en nuestro país, ¿no? No solamente a este caso. Bueno, destaca que frente a esta arremetida neoliberal, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, llamó a los frentes políticos a guardar respeto y consideración por la institución, aunque dijo que las críticas y observaciones a los entes electorales son, entre comillas, normales durante los procesos electorales. Asimismo, la oposición se mueve, dice, para lograr la intervención internacional. Su plan B es actuar en el escenario nacional, hacer campaña y desgastar lo más posible al gobierno para propiciar una segunda vuelta, probabilidad que, según las encuestas, se aleja más y más. ¿Usted qué dice? Eso es lo que opina el diario Cambio, que dicen, bueno, es del gobierno, en fin, pero es un diario que ya de hace mucho tiempo que circula. Y vamos a su caricatura. Ahí se lo ve como siempre a Bolivia llevando un maletín que dice crecimiento económico, hospitales, escuelas, bonos, etcétera, etcétera. Y Evo Morales, bueno, indudablemente satisfecho porque Bolivia vaya subiendo. Bolivia, eso es lo que señala en su caricatura el encargado de la caricatura, el responsable. Así lo grafica lo que pasa en Bolivia en estos momentos. Vamos con página 7. La esquiva unidad de la oposición, titula hoy su editorial, y dice que no hay una sola lectura sobre el tema, aunque las más señalan que la dispersión del voto en varias siglas sin posibilidades reales de ganar solo favorece a la permanencia de Evo Morales en el poder. Lo cierto es que, por otro lado, la pretensión de unir posiciones tan diferentes en una sola apuesta política no es nada fácil. Eso es lo que se ratificó, dice, el pasado viernes en la cita convocada por cívicos y candidatos de la oposición. Y destaca, con todo, la expectativa que se armó en torno a que esta reunión podría sembrar el germen de una alianza opositora para enfrentar a Evo Morales en su cuarta postulación, no llegó a buen término.
Más aún generó una tensión en torno a quién o quiénes serían los llamados a resignar sus candidaturas para apoyar una unitaria. Carlos Mesa, el candidato que lidera las encuestas de preferencia de parte de la oposición, fue incluso increpado por un grupo de personas que le reclamaron por no renunciar y apostar a la unidad. Y Doria Medina había dicho que si es que no hay unidad, Evo Morales puede volver a ganar. Y Página 7 dice, y es evidente el cálculo, el voto disgregado favorece a Morales. Pero si se toman en cuenta las encuestas, se puede ver que existe más de un 20% de electores indecisos que no han optado aún por ningún candidato y que serán quienes definan los resultados. Por supuesto que unidos los candidatos podrían ser más y más fuertes, pero también pueden ser más fácilmente atacados, al menos discursivamente. Lo destacable de estos encuentros, en todo caso, es que las coincidencias siguen siendo las mismas y será el elector quien decida a quién quiere como su próximo mandatario. Hay quienes dicen, analistas locales, que indudablemente no todo está dicho, pese a los discursos de uno y otro lado, nada está dicho. Ese alto porcentaje de indecisos que puede volcar la balanza a favor de uno u otro está ahí, pendiente como una espada de Damocles, diríamos. Vamos a la caricatura de Página 7. En Bolivia, cada 3 horas una menor de 14 años queda embarazada, y el caricaturista grafica así a una muchachita embarazada, todavía con su muñequita, con su cocinita de juguete, en fin. ¿Qué le parece? Eso es lo que dicen respecto a este problema que es crucial, sobre todo en el oriente del país y en casi toda Bolivia, indudablemente. Ahora continuamos con El Diario, decano de la prensa nacional. Tiene como título, secretario de la OEA condenó la legalidad. Ahí usted ya tiene en su pantalla y destaca El Diario, que ha causado extrañeza y protestas el hecho de que el secretario general de la OEA dé su respaldo a la candidatura del presidente Evo Morales al señalar: sería absolutamente discriminatorio que Evo Morales no participe en las elecciones generales. Una declaración que contradice totalmente su posición anterior, ya que en muchas oportunidades apoyó los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y condenó la intención de repostularse por 4ª vez del candidato del MAS. Las declaraciones que emitió en su momento sobre la urgencia de respetar la Constitución y las leyes fueron claras y terminantes, sin lugar a ninguna indebida interpretación. Él, refiriéndose al secretario de la OEA, al señor Almagro, como secretario general de la OEA, expresó el criterio y sentimiento oficial de la organización que alberga a todos los países del hemisferio y dio razón al resultado del 21F, que niega la repostulación y además respeta en todas sus instancias la Constitución política del Estado y las leyes. Y destaca, desde que se anunció la visita de Almagro justamente en días en que se realizaría la proclamación del presidente Morales y su acompañante, la ciudadanía susceptible no confió y al contrario supuso que, entre comillas, algo se traía entre manos. Lo cierto es que jamás se esperaba reacción contradictoria semejante, porque en Bolivia había la confianza de que el secretario general de la OEA, hablando en nombre del organismo internacional, respaldaba completamente la posición del pueblo boliviano. Y usted se ha preguntado, como enseguida se pregunta El Diario, y le hago saber, ¿qué se pregunta en el editorial, amiga televidente? Se pregunta, y usted seguro recién se va a preguntar, ¿qué o quién obligó al señor Almagro a cambiar un criterio que se sabía era firme y hasta de absoluta convicción sobre los derechos de los bolivianos expresados en el referéndum del 21 de febrero de 2016? ¿Debido a qué circunstancia ha cambiado de idea y ha expresado su total respaldo a quien sabe muy bien él no obra correctamente y pretende seguir en la presidencia de la República de Bolivia? ¿Cómo a partir de esta conducta en América se puede seguir confiando en quien traiciona el criterio
sentimiento y posición del organismo interamericano, dice, ¿qué le parece? No medio, sino totalmente interesante. También quisieran saber todos ustedes qué o quién obligó al señor Almagro a cambiar de criterio, debido a qué circunstancia cambió de idea, y cómo a partir de esta su conducta puede América confiar para reelegirlo como secretario general de la OEA, y es más, sus últimos actos ahora, ¿quién puede confiar en sus últimos actos respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua y respecto a otros temas que atingen al continente americano? No deja de ser interesante, advierta. Es por eso que de tanto en tanto usted tiene que leer los editoriales, las columnas de opinión. El diario concluye señalando: el señor Almagro ha traicionado lo que él mismo sostenía, lastimando la conciencia de la mayoría de los bolivianos, de los partidos políticos y de quienes creían en la honestidad, seriedad y altas condiciones morales del secretario de la OEA. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo con este editorial? Le arroja buenas luces, ¿no? Indudablemente. ¿Qué o quién lo obligó a cambiar? Bueno, no deja de ser una pregunta, caramba, que usted se está formulando. Vamos con la caricatura. Afiches de Luzbel del diario, la más antigua de nuestro medio, ya tiene usted en su pantalla. Ahí se observa dos señoras de pollera, ¿no? Dos mujeres de nuestro pueblo, y al tanto hay otros esperando, y dice Hospital Materno Infantil, y ahí las guaguitas están gritando que han nacido papá, papá. Bueno, y están con signo de sorpresa las señoras, no que deberían gritar mamá, mamá. ¿O a qué se refiere? Usted trate de graficar, trate más bien de explicarse qué quiere decir con esa caricatura el caricaturista Luzbel. Que los niños tenían que gritar al nacer mamá, no, pero lo primero que dicen es papá. Bueno, ¿cómo será la verdad? No sé, todavía hay niños que indudablemente gritarán, la primera palabra dirán papá, o la primera palabra será mamá, no sé. Bueno, habrá que preguntarle al señor Luzbel y a ver si un día lo tenemos como entrevistado, ¿no? Para que nos explique cómo va con sus caricaturas, en qué se inspira. Vamos rápidamente con el Alteño editorial, que titula Ahora es el turno de los militantes, y destaca que una vez que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia fueron habilitados con las elecciones primarias, a partir de ahora comienza el turno de los militantes de los partidos, quienes deberán jugarse sus mejores cartas si quieren lograr una victoria en las elecciones del 20 de octubre de este año. Los dirigentes de las diferentes organizaciones políticas anuncian la realización de caravanas, marchas y otras actividades. Dice, en todo caso, que la campaña está comenzando con dos candidatos completamente polarizados, como son Evo Morales y Carlos Mesa, quienes avanzan en el escenario político con diferentes estrategias y cada uno a su estilo. Por un lado está Evo, que se aferra a los resultados de su gestión, y en cambio Mesa es el que apela a las redes como el Facebook, principalmente el Twitter, desde donde lanza sus mensajes y sus comunicados oficiales. Ahora es el turno ¿de quién? De los militantes exclusivamente, y luego en las ánforas del pueblo boliviano. Bueno, la caricatura, vamos rápidamente, sí, aquí que nos dicen, la caricatura de El Alteño, ahí se ve a Bernoy, a raíz de una noticia. Evo dice que siempre hace jaque mate a la oposición, eso sí salió publicado, y al respecto dice don Satuco, sí, por jaque mate entendemos ganar elecciones. ¿Qué tiene de juego ciencia el patear el tablero constitucional y hacer jaque mate gracias a los peones del Tribunal Supremo Electoral? Le dice a uno de sus amigos, dice, ¿cómo andamos en damas? Dice, quiere jugar damas el otro. Bueno, ahí están los caricaturistas, vea, tienen sus propias impresiones, tienen su propio criterio sobre la realidad nacional. Vamos ahora rápidamente con la Gaceta Jurídica, Comunidad Andina en Acción. Bueno, dice que la Comunidad Andina, conocida hasta 1996 como Pacto Andino, cumplió este 26 de mayo 50 años de actividad integradora, y dice que podría convertirse en el ejemplo y en el estandarte de los procesos de unificación en el Cono Sur. Por lo tanto, es importante la bandera lanzada para trabajar con los temas que unen sin que se entremezclen
los que separen, aspecto que no ha sido adoptado, por ejemplo, en la UNASUR, intento de unidad que es afectado por tanteos de orden político. Se refiere a que estuvieron 4 presidentes, entre ellos con quienes no comparten, critican, por ejemplo, nuestro país, a Colombia, pero estuvo el presidente Iván Duque en estos 50 años de la Comunidad Andina de Naciones. Vamos ahora con jornada, rápidamente, proyectar, y justo también se refiere a la CAN. Comunidad Andina de Naciones cumplió 50 años, oportunidad que sirvió también para que Bolivia asuma la presidencia pro tempore del grupo durante una ceremonia efectuada en Lima con la asistencia de los presidentes Martín Vizcarra de Perú, Evo Morales de Bolivia, Iván Duque de Colombia y Lenín Moreno de Ecuador. Se diría que discordes en concordia, algo así para resumir, ¿no? Algo del escudo paseo, discordes en concordias, se reunieron y apostaron por relaciones de paz y hermandad, ¿no? Solo 4, eran 5, si no recuerdo. De todas maneras, ahí estuvieron los 4 presidentes. Ahora Bolivia preside, la presidencia pro tempore está a cargo de Bolivia y bueno, veremos qué pasa. Así hemos repasado los titulares y editoriales, de los editoriales y los editoriales en sí de los diarios de circulación nacional. Le agradezco por su atención. Muy buen día, continúa con 5 días, por favor. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita